Bueno, mis hermanos, antes de seguir adelante, vamos a poner este tiempo que nos queda en las manos de nuestro Dios, en las manos del que todo lo puede. Gracias, Señor. Toma control ahora, Espíritu Santo. Yo te entrego el manejo de este tiempo que resta. Espíritu Santo, haz la obra que tú te has propuesto hacer en cada uno de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que los bendigas con esta palabra, que abra sus oídos espirituales, Señor, para que ellos puedan captar lo que tú tienes. Atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, toda oposición ahora queda sin poder y sin autoridad sobre este lugar. El hombre fuerte que está operando ahora mismo en nuestra contra es atado por los ángeles de Dios en el nombre de Jesús. Y declaramos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y que el Señor está aquí en esta hora. Y que Él se mueve en medio de ustedes. Que el Espíritu Santo ahora es la persona más importante. Como dice esa canción que cantamos, ¿cierto? Que tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. Él es la persona más importante aquí, mis hermanos. Así que, Señor, te entregamos todo este tiempo. Amén y amén. Mis hermanos, tengo dos cosas que compartir con ustedes hoy. Espero no demorarme mucho. Lo primero que quiero hacer es un pequeño repaso, un pequeño recorderis de todo lo que hemos enseñado, de algunas cosas que hemos enseñado y las demás, pues nosotros grabamos siempre las prédicas, el servicio para que lo puedan ver en la noche. Los que no vienen. Nosotros, para ser salvos, necesitamos recibir el nombre de Jesús. Echamos demonios en el nombre de Jesús. Y oramos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, y decíamos, pero ¿qué quiere decir eso de en el nombre de Jesús? Vamos a Juan, el apóstol Juan nos ilustra muy bien esto. Dice Juan 13 al 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, hago énfasis aquí en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y continúa el verso 14. Si piden alguna cosa en mi nombre, oiga eso, en mi nombre yo la haré. Ahora vamos a Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan en mi nombre, Él se los dé. Amén. Y aquí ese Él se los dé se refiere a ¿quién? Al Padre. Acuérdense que la primera persona que introdujo el término de Padre fue Jesús cuando llegó. Porque los judíos, ¿cierto?, adoraban era a Elohim, a Hashem, le decían Adonai, tantos nombres que tiene.
Dios. Juan 16, 24, y este me gusta mucho. Juan 16, 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Oiga eso. Pidan. ¿Qué te está diciendo el Señor? Pídeme, pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Ustedes en Cristo están felices, pero cuando ustedes le piden a Cristo, Cristo les da más, y ese gozo y esa alegría es más completa. Amén. Entonces, en estos versículos que les acabo de compilar aquí, ¿cierto? Vemos algo muy importante, y es que si yo oro en su nombre, tengo asegurada respuesta. Amén. Y vemos cómo en Juan 16, 24, cierto, que les dije que me gustaba mucho, vemos que los discípulos, y bueno, los judíos en general, me imagino que se estaba refiriendo el Señor, ellos nunca habían utilizado el nombre de Jesús. Y Jesús les dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? ¿Será que orar es pedirle a Dios todo lo que quiera y decirle de todo? Y al final pongo el sello, ¡pum!, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya está. Una frase que muchas veces considero que repetimos mecánicamente. Y a veces, lo confieso, lo repetimos como si fuera un mantra. A veces yo no me doy ni cuenta cuando lo digo. Amén. Ahora, la palabra nombre, ¿cierto?, alude a la persona. Yo recuerdo que cuando yo voy al supermercado, allá, y comienzo a comprar las cosas para la casa, que yo soy el encargado de hacer a veces las vueltas esas. Allá yo de pronto oigo, Diego, y yo volteo, y no es conmigo. Es que hay un empleado ahí que es como que el todero de todo, que se llama Diego, y lo pasan llamando, y yo volteo, ¿cierto? Porque es que mi nombre hace alusión a mi persona, y yo soy Diego, y yo cuando oigo un Diego por ahí, yo volteo a ver. Yo volteo a ver, porque yo soy el nombre. Pero ahora Jesús dice, ustedes cuando oren, tienen que orar y hago aquí énfasis en la preposición en, ¿cierto? La preposición en, ante, bajo, con, contra, desde, en, que quiere decir que adentro de. O sea que cuando yo oro, tengo que meterme adentro de Él para orar. No es repetir en el nombre de Jesús, punto final, sello. No es así, mi hermano. Me tengo que meter dentro de Él. La preposición en es adentro de Él. Y entonces ese adentro de Él significa que tú y yo tenemos que tener una experiencia. Cuando decimos esa frase es porque estamos experimentando una experiencia, nos estamos metiendo dentro de Él. No es una frase de cajón que decimos, es la experiencia. Es que me meto dentro de Él en espíritu. Y ahora cuando yo estoy orando,
Cristo está orando. Y yo estoy hablando, ¿cierto? No es mi voz, es la voz de Él. Y cuando Cristo está orando, yo estoy orando con Él. Ahora, ¿qué significa eso? Que Él, en ese momento, Él y yo, ¿somos qué? Uno. Orar en el nombre de Jesús, entonces, es que yo me hago uno con Él. Y esa, mis hermanos, les voy a decir con sinceridad, esa es la experiencia de oración que Dios responde. Amén. Si yo estoy orando y no, oiga esto, y no me hago uno con Él, la oración no va a ser respondida. Por ejemplo, y yo le firmo un poder a alguien para que de parte mía esa persona vaya a la notaría y haga algo, ¿cierto? Le firmo el poder. No soy yo ahora. Esa persona que lleva mi poder, que yo le otorgué, es él, exactamente, él es mi nombre, él es yo. ¿Por qué? Porque él todo lo que va a hablar y todas las decisiones que va a tomar y lo que va a ser de parte de Diego. Y es como si yo estuviese hablando y como si yo estuviese allá también en la notaría decidiendo. Entonces, es como si Cristo nos autorizó, nos diera un poder. Su nombre es un poder, ¿cierto? Por eso cuando hablo, Cristo es quien habla. Pero para eso tengo que estar en su nombre. Y cuando Cristo está hablando, soy yo el que estoy hablando en Cristo. ¿Me está entendiendo? Más claro, no. Entonces, cuando oro, no tengo por qué orar en mi nombre. Porque orar en mi nombre significa orar en mis deseos. Cuando le pido a Dios lo que yo quiero, no estoy entonces metiéndome en Él para orar lo que Él quiere, sino que estoy orando en los deseos de mi carne. Amén. La oración no es que Dios, y eso se lo enseñé yo, ¿cierto? La oración no consiste en que Dios me conceda mis deseos. La oración consiste en meterme en los deseos de Dios. Y ahora, los deseos de Dios son también mis deseos. Esto es sencillo. Y ahora, yo hablo y Cristo habla. Y lo que Cristo desea, yo lo deseo. Porque como les decía, ahora somos uno. Entonces orar en el nombre de Jesús, les repito, es que yo me meto en Él y soy uno con Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir que yo me meto en Él? Que acabo de decirlo. Quiere decir que dejé de ser yo. Dejé de estar centrado en mí. Dejé de pensar en mí, en lo que me está pasando a mí, en mis problemas y en mis necesidades. Porque cuando yo estoy atento a mí y a mis problemas y a mis necesidades, entonces automáticamente dejo de estar en el nombre de Jesús. Y para estar en el nombre de Jesús, mi hermano, usted y yo tenemos que desaparecer.
nuestros deseos y nuestras cosas desaparecen. Y es lo que hacemos en una reunión, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos reunimos, nosotros debemos desaparecer, mi hermano. No nos debe, a partir de ese momento, es difícil, pero es lo necesario y es lo efectivo. Ya cuando yo llego aquí y busco la presencia del Señor, ya no debe de importarme nada. Yo debo de morir a todo en estos momentos y que solo quede Cristo. Entonces, todo lo que ores, todo lo que cantes, ¿cierto? Todo lo que pidas, Dios, como dice en su palabra, Dios te lo va a conceder. No sé si me estás entendiendo. Le estoy hablando clarito, suave, para que no. ¿Por qué? Mire, el Padre no va a responder hasta que yo me olvide de mí, hasta que muera a mí, para poder entrar en su nombre. Pero mi hermano, si yo estoy pendiente de mí, ¿a qué hora se va a acabar esto? Estoy desesperado ya que se acabe. Pastor, se demora. ¿Qué voy a almorzar ahora que salga? ¿Para dónde voy a ir ahora que salga? Estoy perdiendo el tiempo esto. Mi hermano, sí, realmente está perdiendo el tiempo. Porque Jesús dijo que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿cierto? En mi nombre, allí Él estará. Amén. Y para que se cumpla esa palabra, nosotros todos tenemos que desaparecer. Nuestras prioridades ahora están puestas en Él. Si tú quieres entrar a Él y ser uno con Cristo, tienes que salir de ti. Tienes que desprenderte de tus deseos, de esas cosas. Y sabes que les digo un secreto aquí. Eso es imposible. Eso nadie lo puede hacer. Así es, mi hermano. Porque el ser humano vive centrado en sí mismo. Es que no, mire, en automático nos centramos en nosotros mismos. En automático usted piensa más en sus necesidades, ¿cierto? Que en sus felicidades. Mire, le voy a poner un ejemplo que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un boom de construcción en Europa. Estaban reconstruyendo Europa en los años 50 y comenzaron a crear edificios altos que después los norteamericanos acá llamaron rascacielos, ¿cierto? Y entonces la gente en Europa comenzó a quejarse. Imagínense en los años 50, porque los ascensores demoraban mucho para subir y bajar, y usted llegaba al ascensor y ahí esperaba, y los que estaban dentro del ascensor ahí, mirándose a las caras unos con otros, eran muy lentos. ¿Y usted sabe cómo solucionaron eso? Pusieron espejos fuera del ascensor y dentro del ascensor. Y se acabaron las quejas. Todo el mundo que entra al ascensor ahora comienza a mirarse. Mira uno, mira el otro. Los que están afuera pues se quedan mirando el espejo. Y se acabó el problema. Se acabó el problema. Dejaron de quejarse. ¿Saben por qué? Porque nos gusta centrarnos en nosotros mismos. Amén. Por ahí hay un cuento, una ilustración estaban dos hombres pescando, pin, chan, chan.
Entonces vino uno y comenzó a pescar. Y pescó 6 pescaditos así. Así. Ya. Pero había otro que estaba también pescando ahí adelantico, más atrás. Y el otro pescó un solo pez. Pero pescó un sábalo de esos como de 2 metros de altura. Amén. Gigante. Pero ¿qué pasa? Que el de 6 mira al otro y le dice: pescaste solo uno. Yo pesqué 6. ¿Por qué? Porque nos gusta centrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué hay gente que le gusta discutir? Porque a la gente le gusta ganar. Como este de los 6 pescaditos que pensó que había pescado más que el otro. Porque están centrados en ellos. Y si no, haga usted una prueba. Una foto de grupo. Y cuando se la muestran a usted, ¿qué es lo primero que usted hace? O usted busca al otro, no señor. Usted se busca primero a usted. Usted está centrado y después busca al otro y se compara. ¿Quién está mejor? Porque estamos centrados. Ya, estamos centrados. Estamos centrados en nosotros mismos. Porque esa, mi hermano, es nuestra naturaleza caída. Y la cruz, y a esa naturaleza caída, dice Pablo en Romanos, que lo único que le puede dar muerte es ¿qué? Es la cruz de Cristo. Amén. E ir a la cruz significa decirle: Señor, no importa, no me importa lo que esté sintiendo ahora. Yo estoy aquí, Señor, pero no importa lo que me está pasando ahora. No me importa a quien, en este momento, a quien tenga al lado. Lo único que ahora quiero, Señor, es que me lleves dentro de ti, para que tú y yo, Señor, seamos uno y yo pueda ver la gloria del Padre manifestarse en mi vida. Amén. ¿Ya entendió entonces qué es pedir en el nombre de Cristo? Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo nuevo. Tengo por ahí 20 y 25 minutos. No voy a poder abarcar todo el tema porque el tema es extenso. Seguimos, pero la semana pasada y la antepasada estuvimos, ¿cierto?, hablando de la familia, de cómo orar por nuestros hijos, de cómo orar por nuestra familia, todas esas cosas, y aprendimos muchas cosas, ¿cierto? Entre otras cosas aprendimos que cuando estamos en Cristo, ya la finalidad de nuestro matrimonio no es ser feliz. Ahora en Cristo la finalidad de nuestro matrimonio, ¿cuál es? Experimentar a Cristo dentro del matrimonio. Que mi pareja y yo experimentemos a Cristo, que crezcamos en Cristo. Tantas cosas que estuvimos aprendiendo, ¿cierto? Ahora vamos a otro tema. Ahora vamos a ver cómo orar por el trabajo. Y después finalmente vamos a ver cómo oramos también por los compañeros de trabajo. Porque también es importante eso. Amén. ¿Cierto? Y entonces, hoy simplemente te voy a soltar 2 principios. 2 principios solamente y luego seguimos. Porque aquí todos nosotros, mi hermano, todos nosotros trabajamos. Ahora, pero no estoy refiriéndome simplemente al hecho de trabajar
y de aquellos que trabajan y por trabajar reciben, ¿cierto?, un sueldo, reciben una paga, ¿cierto? Porque si usted mira realmente, todos aquí trabajamos, aunque algunos trabajen y no reciban un sueldo. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Sí, porque todo lo que hacemos es trabajo. Todo es trabajo. Yo estoy aquí hablándoles ahora, estoy haciendo un trabajo. Criar a un niño, eso es trabajo. Atender una casa, atender a un marido, a una esposa, eso es trabajo. Tantas cosas, ¿me está entendiendo? Ahora, y llegamos a un punto, mire, mucha gente tiene un problema, que se enferma en el trabajo, porque trabajan 8 o 10 horas, y el ambiente los enferma. Mire, yo el otro día estaba viéndome un programa de un muchacho, un joven, ya tiene 30 años, venezolano. Usted sabe que ahora con la cuestión de los problemas que ha tenido Venezuela todos estos años, ha habido una diáspora de venezolanos por todo el mundo. Entonces, este muchacho es hijo de un coreano que vino en un barco, llegó a Venezuela trabajaba en un barco, llegó a Venezuela y allí en Venezuela vio una venezolana bien bonita y se bajó del barco y se casó con ella. Eso hace 30 años, dice el muchacho. Y el hombre murió allá en Venezuela, ahora que empezó toda esa necesidad, todo eso, que la gente comenzó a salir de Venezuela, este muchacho salió de Venezuela y se fue para Corea a encontrar a su familia, a encontrar a la familia de su papá. Y dice que duró 2 años buscándola hasta que los encontró. Y pagó el servicio militar en Corea y es un coreano ya común y corriente. Y él entonces estaba mostrando el distrito más, digámoslo así, más calletoso de Seúl. Seúl es otro mundo. Y en ese distrito abajo son puros rascacielos. Pero abajo, la mayoría de todos los locales, todo lo que hay abajo, son locales de tomar trago y de comer. Porque allá no es como aquí, que aquí el colombiano, el latino, ¿cierto?, se sienta en una mesa a beber ron con comida o sin comida. Allá ellos tienen la costumbre de que toman alcohol, ingieren alcohol, pero también al mismo tiempo comen. Y entonces él decía, mire, todo esto son locales de tomar y de comer. ¿Por qué? Porque aquí la gente en Corea es muy competitiva y aquí la gente es esclava del trabajo. Aquí normalmente se trabajan 8 horas diarias. Aquí una persona entra a la oficina a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Y en medio de eso tiene 1 hora para almorzar. Y entonces, mire lo que hacen. Cuando terminan a las 6 de la tarde, ellos no se van para su casa enseguida, sino que se quedan trabajando todavía hasta que no terminen lo que estaban haciendo. Y eso no se los paga la empresa, ellos lo hacen porque ellos no se van de ahí hasta que no terminen lo que estaban haciendo. Y muchas veces terminan a las 9, 10 de la noche. Y bajan a esa hora y salen derecho a tomar alcohol, a tomar trago y a comer algo. ¿Para qué? Para desestresarse. Porque se están enfermando.
Es más, Él dice, mire, la hora que dan para almorzar, muchos bajan y toman alcohol y comen. Y después suben y siguen trabajando. Siguen trabajando. O sea, mi hermano, que esa gente, para poder resistir el estrés del trabajo y no enfermarse, tienen una válvula de escape y es el alcohol. Y mucha gente, aquí también en nuestro país, ¿cierto? Tienen que tener una válvula de escape muchas veces, porque el estrés del trabajo los está matando. Ahora, tú como cristiano, estamos hablando de en Cristo, ¿cierto? Porque cuando yo soy cristiano y digo, yo estoy en Cristo. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos ser uno en Cristo en medio de esta situación, de este estrés y del trabajo y de no conseguir trabajo y de trabajar? ¿Cómo me puedo mover en victoria en el trabajo que tengo? ¿Cómo puedo caminar victorioso, cierto? En el trabajo que estoy haciendo. Y aquí es donde te digo que te voy a presentar dos principios. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se mide el éxito? ¿Cómo mides el éxito de tu trabajo? O cómo, más bien, vamos a generalizarlo, ¿cómo medimos el éxito del trabajo de alguien? ¿Cómo? Por el sueldo que gana. Cuando alguien gana un buen sueldo, todo el mundo le dice, uy, a esa mujer sí le va bien. Esa mujer sí le va bien en su trabajo. Mira todo lo que se gana bien. Entonces, eso te mide el éxito, ¿cierto? O también cuando eres mejor que. Porque nosotros, ¿cierto? En el mundo, siempre y en el trabajo más, siempre vivimos comparándonos con los demás. Yo hago un mejor trabajo que tú. Mi trabajo es más eficiente. Mi trabajo es fundamental. Si yo no trabajo aquí en esta empresa, esto se cae. Esto se arruina. Si yo no trabajo en este colegio, aquí este colegio baja de calidad enseguida. Amén. Y así nos vivimos comparando. Tengo el mejor empleo porque gano más. Tengo el mejor negocio, el que me produce más. Mis hijos son mejores que los del vecino. Porque mi hija es esto y mi hijo es esto y mi hijo es aquello. Y los del vecino son... Bueno. ¿Y qué dice la gente? ¿Para que usted trabaja? Yo consigo a alguien en la calle y le digo, oye, ¿para qué trabajas? De pronto, y creo yo que la mayor cantidad de respuestas que voy a recibir es, yo trabajo para ganarme el pan. ¿Usted para qué trabaja? Les pregunto, ¿ustedes para qué trabajan? Contéstenme, están calladitos ahí. Para ganarse el pan, ¿cierto? ¿Sí o no? Para ganarse el pan. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Que no nos ganemos el pan. Que le pidamos a Él el pan. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Entonces, oiga esto,
Pero que esté tranquilo, no se vaya a parar ahora, ni nada de eso. Yo no me tengo que ganar la vida, porque la vida es un regalo de Cristo. Él es la verdad, es la puerta, la vida, es la verdad y la vida. Pero usted se da cuenta que mucha gente sufre tratando de ganarse la vida. Viven con muchas luchas y terminan enfermos. Y como el ejemplo ese que yo les decía, la gente termina tomando drogas, esas drogas tranquilizantes. ¿Cómo se les dice? Drogas. ¿Ah? No, alucinógenos, otra cosa. Bien, tranquilizante. ¿Cierto? O tomando alcohol. Usted sabe. Bueno, energizante es para otra cosa, para darle una fuerza ahí. ¿Cierto? O tomamos bebida energizante o tomamos una cervecita para poder aguantar. Viven la gente que trabaja así por el pan, viven con muchas luchas, con muchos problemas que nos enferman. ¿Cierto? Entonces, el primer principio es primero descanso y después trabajo. Pero pastor, aguante un momentico. Fíjese cómo Dios crea todo. ¿Cierto? Vamos a ver. Dios trabaja. El Padre trabaja, dice Cristo, y yo trabajo. Ahora, Dios trabaja día 1, crea la luz, las estrellas, ¿cierto? Día 2, separa las aguas de la expansión de las aguas de día 3, día 4 sigue creando, día 5 vuelve y sigue creando, porque no me acuerdo que creó el día 5, pero sí sé que el día 6 Dios crea el resto de los animales y Dios, ese sexto día, ¿crea a quién? Al hombre, ¿cierto? Dios crea al hombre. Entonces, Dios creó al hombre ¿cuándo? En el día sexto. Ahora, el día séptimo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios descansó, ¿cierto? Ahora, Dios crea al hombre el día sexto. O sea, el primer día del hombre es el séptimo día de Dios, que corresponde al descanso de Dios. Bíblicamente, nosotros no trabajamos y luego descansamos, sino que nosotros descansamos y luego trabajamos. Amén. Cuando te lo demostré bíblicamente, o lo repito. Bueno, cuando yo aprendo a descansar, entonces yo puedo ir a trabajar en victoria. Amén. Amén. Amén, pastora, eso es bueno que me anime. Entonces, cuando yo aprendo a descansar, entonces yo voy a trabajar en victoria. La gente primero se mata trabajando y luego va a descansar. Nosotros no. Y cuando digo nosotros, ¿cierto? Me refiero a los que están en Cristo. Primero descansamos y en el descanso entramos en el trabajo, pero descansados. Amén. Primero descanso y luego trabajo. Éxodo capítulo 12, versículo 16.
Dice la palabra ahí en Éxodo 16. El primer día está hablando Moisés a la congregación de los hijos de Israel. Ya Dios le da todas las directrices a Moisés, todo, y Moisés les dice, en el primer día habrá asamblea sagrada. También en el séptimo día habrá asamblea sagrada. Ningún trabajo harás en ellos, excepto la preparación de lo que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Entonces, en el primer día, que es el día de descanso, ¿qué? ¿Van a qué? A comer. Y después de ese primer día, ¿qué sigue? El trabajo, ¿cierto? Van a trabajar. Y el séptimo día vuelven a comer. Eso es más o menos lo que le está diciendo Moisés a los hijos de Israel. ¿Y a cuántos nos gustaría ese versículo, cierto? Comenzamos, ¿qué? Comiendo. Comenzamos descansando. Hay que comer primero. O sea, que nosotros para caminar en victoria tenemos primero que comer a Cristo y después salir a trabajar. Amén. Nunca salgas a trabajar sin descansar primero en Cristo. Amén. Cuando descanso en Cristo, mi trabajo va a ser bendecido. Porque yo voy con Cristo a mi trabajo. ¿Me está entendiendo? Y Cristo nunca se estresó. Y Cristo nunca se agotó. Y Cristo nunca perdió una batalla. Entonces nuestra tarea, el secreto, está en, antes de iniciar cualquier tarea, el secreto está en comer del Señor. En decirle, Señor, te amo. Señor, descanso en ti. Señor, dependo de ti. No estoy hablando de un descanso en físico, de que usted se tire ahí en un chinchorro, en una hamaca. No. Te estoy hablando de descansar en el Espíritu. Hay gente que puede descansar 3 meses sin hacer nada y todos los días se acuestan cansados, pero por el estrés y la preocupación. Y no están haciendo nada. Y llegan a un punto en que ese cuerpo se puede enfermar. Y el médico entonces le tiene que mandar drogas. Pero no es ese el descanso que habla el Señor. Es el descanso de comer a Cristo, de disfrutar del Señor. Antes de hacer algo, tengo que disfrutar. Mire, mi hermano, antes de emprender algo, antes de hacer algo, antes de acometer cualquier trabajo, entre lo que sea, yo tengo que disfrutar al Señor. Porque si yo disfruto al Señor, todo lo que haga va a ir en victoria, mi hermano. Amén. Entonces, mi primera tarea es descansar en el Señor. Antes de hacer un negocio, antes de hacer el trabajo que sea, tengo que disfrutar del Señor. Quiero decirte, Señor, que eres hermoso, que no hay nadie como tú, que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios bueno, que eres el Dios que me sostiene y que me ayuda. Y así, ya estás comiendo del Señor. Ahora que comiste de Él, ya puedes ir a trabajar. Y en ese trabajo, entonces te va a ir bien. ¿Por qué? Porque primero comiste, descansaste en el Señor. Ahora, pastor, pero usted está hablando de comer. Sí, ¿qué quiere decir comer?
¿Qué quiere decir descansar? Comer es comer una palabra. Porque la palabra de Dios, cierto, es pan, es alimento, cierto. Comer es comer una palabra, una promesa. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar una promesa, una palabra de parte de Dios para comer. Mire lo que dice Hebreos 4:11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en el reposo de Dios, en el reposo de Cristo. Hebreos 4:11 y 4:12. Y si usted mira el versículo 4:12, ay no, déjalo, el 4:12 ya, procuremos entrar en aquel reposo. Sigue el 4:12, ponlo mi amor. El 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, penetra, ¿cierto? Eso es lo que dice. Ahora, de lo que estamos hablando, ¿qué tiene que ver el verso 11? ¿O qué conexión hay entre el verso 11, donde está hablando del reposo, y de pronto acá ahora sale el escritor de Hebreos hablando que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo? ¿Qué tiene que ver eso? Porque ese es el reposo. El reposo es la palabra. El reposo es la promesa. Hoy llegamos a este lugar a descansar. Usted está aquí ahora mismo descansando. ¿Por qué? Porque usted está, ¿qué? Comiendo una palabra. Está recibiendo una palabra. Está comiendo a Cristo porque Cristo es la palabra. ¿Para qué lo hacemos? Para que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Y cuando Dios te dice que eso es lo que tienes que hacer y tú lo haces, tú sales bendecido y en victoria de todo lo que tú hagas o emprendas. Amén. Porque mi hermano, no hay una batalla perdida. No hay un problema que usted no pueda superar si comemos y disfrutamos del Señor. Amén. Cuando alguien dice, no me congrego porque estoy cansado, porque estoy estresado. Pastor, no pude venir porque tenía un cansancio, un estrés. Ya. Mi hermano, es cuando más tiene. Cuando más tienes que congregarte. Hay gente que cuando le dan un trabajo, cuando Dios les da un trabajo, y entonces ya trabajan los domingos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya no pueden comer, porque ya no pueden venir a la iglesia. Ni hacen nada, porque no van a leer la palabra de Dios porque llegan cansados del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están trabajando y no hay descanso. No hay alimento. Están trabajando, pero están trabajando sin alimento. Amén. Y así las cosas no funcionan, mi hermano. Va a hacer el trabajo mal. No hay victoria en ese trabajo. Hay esclavitud al trabajo. Porque cuando tú vienes a este lugar, tú tienes que venir a comer, a descansar, a recibir una palabra, una promesa de parte de Dios.
Y muchas veces nosotros nos equivocamos, mi hermano. Y a veces venimos y nos congregamos. Muchas veces es algo que ocurre muy a menudo, que a veces nosotros nos congregamos por razones equivocadas. Y una de las razones equivocadas por las cuales las personas se congregan es por una necesidad. Amén. Porque aquí vienes a recibir. Aquí vienes a recibir las riquezas, todas las riquezas de Cristo. Todo lo que tú puedas agarrar de Cristo, todo lo que tú puedas agarrar en el nombre de Jesús. Por eso vienes. No es la necesidad. Cuando como una palabra, cuando disfruto del Señor, entro en el reposo de Dios. Entonces, la gracia comienza a trabajar. Y ese es el segundo principio. La gracia comienza a trabajar. La gracia no trabaja hasta que yo no entre en el reposo de Dios. Porque cuando yo reposo, descanso o como la palabra, entonces en ese momento es cuando la gracia se activa. Amén. Pablo dijo, yo trabajé más que todos los demás apóstoles juntos. Pablo era indetenible. Pablo hizo 3 o 4 viajes por todo Asia, recorriendo todo eso, y los viajes en ese tiempo no eran como ahora. ¿Cierto? Pablo tuvo naufragios, lo apedrearon, lo corretearon, lo apalearon, lo pusieron en el cepo. Un día le dieron tanta piedra que dice que llegó hasta el tercer cielo. Pero él dijo, yo trabajé más que Pedro, que Juan, que Mateo, que Judas, que el otro. Pero no fui yo. Amén. Fue la gracia que estaba en mí. Amén. Pero es la gracia de Dios, mi hermano. No esa gracia barata que se está vendiendo ahora por ahí. De que ya yo no tengo que hacer nada porque todo es gracia. Ni siquiera tengo que buscar a Dios. Dios viene por gracia. Pablo aprendió que cuando disfrutamos del Señor, cuando comemos una palabra, una promesa de parte de Dios, mi hermano, entonces la gracia empieza a trabajar. ¿Me está entendiendo? La gracia no trabaja hasta que yo no empiezo a descansar en Cristo. Por eso Jesús, antes de multiplicar los panes, ¿qué hizo? Mandó a la gente a que se recostara, a que descansaran ahí, se recostaran en la hierba. Porque Cristo no hace el milagro sin reposo. Y muchas veces nosotros llegamos desesperados. Ay, pastor, ore por mí, corre, mire que el milagro, que yo estoy mal, que yo necesito trabajar porque no hay empleo. Yo desespero, ¿cierto? Y dice la palabra que una vez que ellos se sentaron, el Señor alzó los ojos al cielo, dio gracias, y a partir de ese momento hubo un milagro, hubo multiplicación, ¿cierto? Y mire, si usted va al Salmo 23, versículos 1 y 2, y ya me estoy extendiendo mucho, él dice, Salmo 23, 1, 2, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Junto a aguas ¿de qué? De reposo me pastoreará. Esos son los 2 primeros versículos, fíjense. Por eso la gracia
no trabaja a nuestro favor, porque siempre queremos hacer las cosas con nuestro esfuerzo, con nuestra desesperación. Y cuando tú haces las cosas con tu esfuerzo, las obtienes, sí, pero te cuestan hasta la vida a veces. Te cuesta la familia, tu vida va a ser dura, difícil. Porque antes que todo, debemos de disfrutar de la presencia de Dios y entrar en el reposo. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta allí. Yo te pido en este momento que te levantes ahí donde estás. Te levantes ahí donde estás. Vamos a seguir este tema la próxima semana. Avanzar. Pero quiero decirte algo. Tú como cristiano. Porque mire, Pablo decía que él era ¿qué? Él fabricaba, bueno, voy a ponerme aquí para que me vean, que él fabricaba tiendas, carpas, ¿cierto? Y mostraba que tenía las manos gruesas, fuertes. Él fabricaba carpas. Y él se mantenía, era con lo que hacían las carpas. Ahora, eso lo decía Pablo, ¿cierto? Que él se sostenía, era con su trabajo. Y a veces de su trabajo aportaba para la obra. Ahora, ¿cierto? Ahora, ustedes han leído a Pablo. Ustedes han leído a Pablo, ¿cierto? Usted cuando lee a Pablo, ¿qué ve allí? ¿Ve a un hombre que trabaja haciendo carpas? ¿O ve a un hombre que está descansando en el reposo de Dios, en el amor de Dios? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tú eres cristiano, ¿cierto? Tú eres cristiano. Entonces, hermanito, hermana, cuando la gente te mire, que no vea tu oficio, que vea tu amor a Cristo. Amén. Porque ¿sabes qué? Al final de cuentas, tu amor a Cristo es tu ocupación. Hacer tiendas, hacer carpas, cosas de esas, es tu oficio. Ser maestro en un colegio es tu oficio. Que tu oficio no se coma a tu ocupación. Amén. Porque tu amor a Cristo, vuelvo y repito, es tu ocupación. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Yo te pido, Señor, que en esta hora la gracia tuya esté sobre este lugar. Que la gracia de Dios ahora empiece a trabajar en cada vida y en cada corazón en esta mañana. Y hoy tú sales por esa puerta. Y de pronto muchos aquí van a trabajar, pero tú sales bien, porque primero es el reposo. Primero es entrar en el reposo de Dios. Primero es comer a Cristo. Y después sí, sal a trabajar, porque llevan la victoria asegurada. Porque la gracia de Dios comienza a actuar en tu vida.